Buenos días. Todos, muy buenos días. Profe, una pregunta. Me echan loca ahí. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿La materia para la prueba va a ser hasta hoy día o es la de hasta la semana pasada? Hasta mañana. Hasta mañana, O sea, ya. hasta mañana, hasta el miércoles. Próxima clase, ok. ¿Ya? Así que espero que hayan podido ahí echarle un tazo al libro. ¿Ya? Pensé que tengo que todavía aceptar gente de la sala de espera. Un segundito. Participantes. Oh, la estoy entiendo todavía. Y activar. Bueno, ok. Ya. Sí, entra lo de hoy día y lo del miércoles, ¿ya? Y la prueba va a ser el próximo lunes, ¿ya? Así que eso. Eh, Profe, ¿de qué forma va a ser la prueba? no lo sé todavía, pero en general son a través del aula virtual y con ejercicios que ustedes tienen que desarrollar en lápiz y papel, pero que tienen que subir los resultados, ¿ya? Eh, esa hoja de borrador que ustedes, donde hagan los desarrollos, también la van a poder subir al aula virtual, ¿ya? Pero va a quedar solamente como constancia en caso de que el resultado que hayan subido al formulario del aula virtual no sé, pues esté malo y es porque se hayan equivocado en algo menor, qué sé yo, ahí ustedes siempre van a poder pedir recorregir su resultado, ¿ya? Así que en principio van a ser los resultados los que se corrigen, ¿ya? Y los borradores se suben después de la prueba, o sea, en el fondo, por decirles, si el plazo máximo de la prueba es hasta las 6 de la tarde, entonces van a poder no sé, pues de las 6 a las 6 y media, subir sus borradores a una actividad dedicada a eso en el aula virtual, ¿ya? Entonces después si me dicen, profe, me equivoqué, no sé, puse tal resultado y era otro, pero lo puse bien en el borrador, entonces le he hecho un vistazo al borrador y si es que está ok, entonces lo considero bueno, ¿ya? Esa es más o menos la mecánica. Ya, pero un poco para facilitar y agilizar la corrección, que son cursos numerosos. No puedo así, digamos, corregir en el computador las hojas en papel, sobre todo porque muchas veces están con mala resolución o mal contraste, digamos. Entonces, ustedes me suben la hoja y de repente en verdad cuesta un montón verlo. Distinto sería si el papel lo tuviese en la mano, digamos, ahí uno siempre puede ver mejor. Así que eso, en general son tres pruebas, tres ejercicios en la prueba, ¿ya? ¿Y qué más? Van a tener, bueno, por disposición de docencia, 8 horas para iniciar la prueba y van a tener, no sé, creo que lo especifiqué cuántas horas, si era 1 hora y media o 2 horas, no recuerdo bien, está especificado en el programa del curso, para resolver la prueba. Ya, o sea, una vez que ustedes inician la prueba, ahí empieza a correr el tiempo y van a tener ese tiempo que está determinado. Creo que eran 2 horas. Esa es más o menos la dinámica. Pero en general uno puede comenzar a hacer la prueba a partir de las 10 de la mañana y termina, bueno, hasta la último minuto que puede comenzar a hacer la prueba sería como hasta las 6 de la tarde, ¿ya? Y cuando se cierran los formularios, sí o sí, es a las 8 de la tarde. Ya en realidad sí, más o menos el cuento. Ok, no sé si hay alguna consulta sobre temas administrativos o la materia. Quería preguntarle, pero con respecto a las tareas que están corregidas, si es que las podía recorregir, porque tengo Yo todavía no he como tenido lamentablemente tiempo de eso, tengo que hacer una Ah, ok. entrega más o menos pesada ahora este martes y después del martes como que me desocupo y ahí ya Ah, ok. me dedico a corregir las pruebas, disculpen, pero en Ya, verdad he listo. estado así como con hartas cosas. Más encima con todas las restricciones que hay, entonces tengo un par de proyectos que tengo que sacar adelante y he estado en realidad gastando un montón de tiempo, más problemas personales, así que el tiempo no me ha abundado mucho, pero bueno, eso no es culpa de usted, así que, pero esta semana yo creo que ya le puedo echar un vistazo así con calma. Igual la idea es verlos con calma las tareas, no a la rápida, ¿ya? Porque hay varios que me han dicho que por errores menores el sistema se los corrige mal automáticamente, naturalmente, digamos, entonces yo tengo que volver a recorregir eso, ¿ya? Pero no se preocupen, así que no he recorregido nada todavía. Ok. ¿Alguna otra consultita?
¿No? Ya. Entonces, comenzamos. Chon, chon, chon. Ya, aquí yo di vuelta las diapositivas. En realidad venía la parte de amplificadores diferenciales primero. Pero como es más largo, preferí... no, en realidad no es más largo, más corto, pero no es tan importante como esto, entonces preferí darle prioridad a esto. Ya. Ok, entonces, bienvenidos a la parte 5 del capítulo 2, ya, denominado propiedades no ideales de los amplificadores operacionales. Ya. Nosotros vimos entonces hasta ahora que los amplificadores operacionales tienen, en un principio los modelamos como elementos ideales, ya en el sentido de que tenían ganancia muy, muy amplia y tenían, bueno, ancho de banda completo, etcétera. Uno podía limitar el ancho de banda del amplificador operacional en la medida que le ponía componentes externos como condensadores, ya, y hacer circuitos RC, por ejemplo, y ahí se podían, por ejemplo, implementar filtros RC, filtros pasabajo, me conectó algo, filtros pasabajos o filtros de otro tipo, digamos, pero en principio los amplificadores son ideales. ¿Ya? Hoy día vamos a ver entonces todo lo que corresponde a las no idealidades de los amplificadores operacionales, son aspectos reales, ¿ya? Que hay que considerar en un diseño. O sea, uno no puede hacer un diseño, por ejemplo, de estos precisos, por ejemplo, en amplificación de instrumentación, ignorando todos estos efectos no ideales que tienen los amplificadores operacionales. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes por lo menos tengan una pincelada de cuáles son esos efectos no ideales, ya para que los consideren en algún caso. Quizás, bueno, en el futuro si tengan que hacer algún diseño, probablemente no se van a acordar en ese momento, pero por lo menos van a poder buscar en el libro y tratar de refrescar ese aspecto. Esa es un poco la idea de hoy día. Entonces vamos a ver 3 puntos hoy día. Uno es la ganancia finita y de ancho de banda que tiene el amplificador operacional de forma interna. ¿Ya? De forma interna, el amplificador no amplifica esta señal diferencial entre las terminales de inversores y no inversores de forma pareja para todas las frecuencias, sino que va a depender de la frecuencia que yo ingrese como señal diferencial, cómo me va a amplificar. Estoy hablando de nuevo como amplificador operacional en lazo abierto, ya no en lazo cerrado. ¿Ya? Entonces, en el fondo, la respuesta en frecuencia del amplificador operacional mismo no es plano. ¿Ya? Eso lo vamos a discutir hoy día. Después vamos a ver qué pasa con las señales grandes, ¿ya? Dentro del amplificador operacional. O sea, si yo genero señales diferenciales pequeñitas, bueno, se va a amplificar, ahora sí considerando la retroalimentación, se va a amplificar esa señal, pero ¿qué pasa si ahora la señal que yo ingreso es muy grande? ¿Ya? ¿Qué pasa con la saturación? ¿Qué pasa con esos problemas no, o sea, que están referidos a señales grandes? ¿Ya? Eso se le llama las señales, gran señales, digamos, ¿ya? Grandes señales. Está, bueno, lo que ya hemos mencionado varias veces, la saturación del voltaje de salida. Naturalmente, si yo trato de amplificar mayor la señal más de lo que me permite el voltaje de salida, si por ejemplo el amplificador operacional está polarizado con más o menos 12 volts, no puedo esperar que el amplificador operacional de la salida genere más que ese rango de voltaje. ¿Ya? Ahí vamos a tener una saturación, pero también el amplificador operacional tiene un límite de velocidad en la que la salida puede variar su voltaje. ¿Ya? Y además tiene el ancho de banda interno, que también va a limitar la frecuencia a la salida. ¿Ya? Eso también lo vamos a discutir. Y por último, las imperfecciones DC. Vamos a ver que bueno, el amplificador operacional es un amplificador en DC, o sea que puede amplificar señales continuas, ¿ya? Pero en señales continuas precisamente tiene algunas imperfecciones, ¿ya? Que son súper bien conocidas y dependiendo del amplificador operacional en particular, el fabricante les va a decir cuál es el nivel de esas imperfecciones. Para algunas aplicaciones esas imperfecciones pueden ser intolerables, ¿ya? Y hay que buscarse otro amplificador operacional que tenga ese nivel de imperfección mucho menor, ¿ya? Probablemente ese amplificador operacional será más caro, entonces va a haber que pagar más por ese circuito integrado, pero va a tener, por ejemplo, aquí vemos uno de los primeros que es el voltaje de offset, ¿ya? Un pequeño corrimiento en el voltaje de entrada, ¿ya? Nosotros aplicamos 0 volt en la entrada, pero el amplificador operacional internamente va a haber un voltaje pequeñito que no es 0, ¿ya? Ese pequeño corrimiento en el voltaje de entrada se le llama el voltaje de offset. Como les decía, para algunas aplicaciones eso no importa, pero para otras sí es importante. Y las corrientes, ¿ya? De vías y de offset, que básicamente es, todo el tiempo hemos asumido hasta ahora, de que las corrientes que entran por o sea, que la impedancia de entrada del amplificador operacional
es prácticamente infinito, ¿ya? La impedancia es muy grande o la corriente que entra por el amplificador operacional en sus entradas es cero, ¿ya? Eso no es verdad, existe una corriente, es muy pequeñita, pero existe, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo nos afecta una señal continua, ¿ya? Esas pequeñas corrientes que aparecen ahí y cómo nos afecta el circuito para calcular el voltaje de salida. Así que esa es la clase de hoy día, ¿ya? Esos tres aspectos los que hay que considerar en un amplificador operacional real para aplicar en una aplicación. ¿Ya? Ok, entonces el primero era la ganancia finita y el ancho de banda, ¿ya? Entonces, como se vio anteriormente, la ganancia de lazo abierto de un amplificador operacional es finita. Dijimos ya que no era infinita, sino que era finita, ¿ya? 100.000 veces, 1.000.000 de veces, no, en realidad 1.000.000 creo que ya es mucho, pero 100.000 veces, 200.000 veces, 500.000 veces, eso es algo esperable que uno puede encontrar en la ganancia diferencial de un amplificador operacional. O sea, tomamos en lazo abierto, el amplificador operacional toma esta diferencia entre la entrada inversora y la no inversora, de un voltaje muy pequeñito, y lo amplifica 100.000 veces, por ejemplo, ¿ya? Entonces es finita. Pero además de ser finita, la ganancia disminuye a medida que aumenta la frecuencia, ¿ya? O sea, esas 100.000 veces se aplican a frecuencia cero. Pero si mi voltaje diferencial ahí en las entradas inversora y no inversora empieza a aumentar, entonces esos 100.000 veces van a ir disminuyendo a medida que aumenta la frecuencia. Aquí tenemos un gráfico, ¿ya? Esto es de nuevo la ganancia diferencial, o sea, la ganancia en lazo abierto del amplificador operacional, ¿ya? Las 100.000 veces, bueno, aquí están decibeles, ¿ya? En este caso son 100 decibeles. ¿Cuántos son 100 decibeles? Son 100.000 veces. Sí, 100.000 veces. Entonces, vimos las 100.000 veces, pero eso es a frecuencia cero. Luego, cuando nosotros empezamos a aumentar la frecuencia, vamos a ver que llega a una frecuencia de corte, o una frecuencia de menos 3 decibeles, y luego la ganancia empieza a disminuir, ¿ya? De nuevo, esto es internamente dentro del amplificador operacional. ¿Ya? Y esto sucede básicamente porque dentro del amplificador operacional, bueno, hay un montón de transistores, hay, bueno, están las líneas, el silicio, qué sé yo, las distintas etapas, y naturalmente, como hay conductores y dieléctricos, se forman naturalmente capacitores parásitos, ¿ya? Entonces, hay capacitores entre medio del circuito, y esos capacitores finalmente generan estos filtros pasabajo de todo el sistema, ¿ya? Hace que el sistema se comporte con esta forma, esta respuesta, digamos, ¿ya? Lo que sí es más o menos de primer orden, ¿ya? Y así que tiene el mismo comportamiento de los menos 20 decibeles por década, ¿ya? A partir de la frecuencia de menos 3 decibeles, ¿ya? Entonces, disminuye, 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 hasta que en algún punto, recordemos que partimos en 100 decibeles o 100.000 veces, en algún punto la ganancia es 1, ¿ya? O sea, el voltaje que yo aplico en la entrada va a ser el mismo voltaje en amplitud que el voltaje que yo aplico en la salida, ¿ya? Eso ya no me sirve de nada prácticamente para efectos de un amplificador, pero bueno, recordemos que con retroalimentación las cosas cambian un poco, entonces eso también lo vamos a discutir. O sea, en el fondo uno dice, aquí en este ejemplo en particular dice que la frecuencia de corte es 10 Hz, ¿ya? 10 Hz. Entonces que después de más arriba de 10 Hz empieza a atenuar el amplificador operacional de forma interna. Y uno dice, pero nosotros hemos hecho ejercicios hasta ahora donde hemos tenido frecuencias, no sé, mayores, 10 kHz, quizás 100 kHz, ¿ya? ¿Acaso el amplificador operacional no va a funcionar a esas frecuencias? Y la respuesta es sí va a funcionar, pero recordemos que el amplificador operacional funciona con retroalimentación, ¿ya? Entonces lo que estamos viendo acá es la operación interna del amplificador operacional en circuito abierto. Vamos a ver que este gráfico cambia cuando aplicamos retroalimentación, y eso es parte de la teoría de retroalimentación, que no lo vamos a ver en mucho detalle acá, pero un poco vamos a ver cómo cambia, ¿ya? Pero bueno, la función de la ganancia de lazo abierto del amplificador operacional es más o menos esta función, ya que es la misma función que hemos visto hasta ahora de los sistemas STC de primer orden, ¿ya? Pasa abajo. Entonces tenemos la frecuencia que queremos evaluar, y abajo tenemos el omega sub b, que en este caso sería la frecuencia de menos 3 decibeles, ¿ya? O la frecuencia de corte, si ¿ya? Y el A sub 0 es la ganancia de frecuencia cero, en este caso las 100.000 veces, ¿ya? Entonces, ¿cómo se comporta esta pendiente de acá? La parte de acá es cuando omega es mayor o mucho mayor que la frecuencia de corte, o sea, la parte de acá es
la relación simplemente entre la ganancia continua, digamos, las 100.000 veces, multiplicado por el omega sub b, todo eso sobre omega, que es la frecuencia que quiero evaluar. ¿Ya? Esa es una relación lineal, como vemos aquí es una pendiente, una recta, ¿ya? Entre la frecuencia corte y la frecuencia que estoy evaluando, a partir de la frecuencia corte. ¿Ya? Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es la frecuencia de ganancia unitaria acá? Esa frecuencia de ganancia unitaria se le llama f sub t, ¿ya? Entonces, ¿dónde conecta la ganancia unitaria? ¿A qué frecuencia se da eso? ¿Ya? Entonces podemos simplemente esta función, esta fórmula, reemplazar la ganancia por 1, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar que para que esto sea 1, entonces, bueno, el omega tiene que ser la misma magnitud, o sea, el denominador tiene que ser la misma magnitud que el numerador, ¿ya? Así que omega es igual a sub 0 por omega sub b, para que se dé que la ganancia es 1, ¿ya? Una vez, o 0 decibeles. ¿Ya? Así que ese valor, a sub 0 por omega sub b, es lo que se define como el omega sub t, o la ganancia, la frecuencia de ganancia unitaria. ¿Ya? Entonces, ya el comportamiento del amplificador operacional de forma interna, a lazo abierto, ya lo podemos describir por su frecuencia de corte, o su frecuencia menos 3 decibeles, pero también lo podemos describir en función de su frecuencia de ganancia unitaria, ¿ya? Como hay una fórmula que los vincula, el fabricante en general no da este dato, sino que da este otro, ¿ya? Da el de la ganancia unitaria, ¿ya? Entonces, ancho de banda, ¿ya? De ganancia unitaria. Recordemos, el ancho de banda, entonces, es entre, bueno, en este caso es entre 0 y, es un ancho, es un rango de frecuencias, ¿ya? En este caso de ganancia unitaria se refiere hasta este punto donde la ganancia, como dice el nombre, es 1. ¿Ya? Entonces podemos ahora redefinir la función de ganancia, pero no en función de la frecuencia corte como lo tenemos acá. Aquí el omega sub b es la frecuencia corte, sino que redefinirlo en función de la ganancia unitaria. ¿Ya? Aquí, como dijimos, la ganancia unitaria es igual a todo este término, así que podemos reemplazar todo este término por el omega sub t. ¿Ya? Y ahí nos queda esta fórmula que es mucho más sencilla, donde nos dice entonces que la ganancia del amplificador operacional es igual al omega sub t, que es un dato que nos entrega el fabricante, partido por omega, que es la frecuencia que yo quiero evaluar. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Y entonces, estos omegas están en radianes naturalmente, pero la misma relación se da en hertz. ¿Ya? Así que si yo le pongo, en vez de omega sub t, le pongo f sub t, ¿ya? En hertz, entonces lo que tengo que evaluar es f y no omega. O sea, el tema de las unidades. No sé si hay alguna consulta hasta acá. ¿Ya? O sea, hasta ahora, en resumen, lo que estamos viendo es que el amplificador operacional internamente no tiene, si bien tiene una ganancia diferencial súper grande, pero ya vemos que esa no es plana, ¿ya? Sino que va disminuyendo con la frecuencia. ¿Ya? Y uno podría pensar que eso podría afectar a las frecuencias de nuestras aplicaciones, ¿ya? Pero como nuestras aplicaciones utilizan el amplificador operacional con retroalimentación, esta retroalimentación cambia esta figura, ¿ya? Bueno, aquí hay un ejercicio de ejemplo. Dice un amplificador operacional internamente compensado. Bueno, esta figura de atenuación se debe también a una compensación interna del amplificador operacional, ¿ya? O sea, tanto como los capacitancias parásitas como una compensación interna que tiene, ¿ya? Entonces, un amplificador operacional internamente compensado tiene una ganancia de C, ¿ya? Una ganancia, el A sub 0 se refiere, a circuito abierto de 10 elevado a 6 volt por volt, ¿ya? 10 elevado a 6, entonces son 1.000.000 de veces, ¿ya? Y una ganancia CA, o sea, alterna, a circuito abierto de 40 decibeles a 10 kHz, ¿ya? O sea, nos están dando dos datos. ¿Cuál es la ganancia a frecuencia 0 y cuál es la ganancia a frecuencia 10 kHz, ¿ya? Entonces, estime su frecuencia de corte, ¿ya? O su frecuencia menos 3 decibeles, su frecuencia de ganancia unitaria, ¿ya? El omega sub t, y el producto ganancia y ancho de banda, ¿ya? El producto ganancia y ancho de banda es el fondo para determinar, como vemos, podemos tener gran ganancia a frecuencia 0, ¿ya? Pero podría ser que la frecuencia de ganancia unitaria sea muy pequeñita, ¿ya?
o podríamos tener que la frecuencia de ganancia unitaria sea grande, o sea, mayor ancho de banda, el ancho de banda de ganancia unitaria sea mayor, pero la ganancia de frecuencia cero sea baja. Entonces, para poder determinar qué amplificador operacional tiene un mejor performance, ¿ya? Un mejor rendimiento en general, uno puede hacer la multiplicación de estos dos valores, ¿ya? Por un lado la ganancia y por el otro lado el ancho de banda, y los multiplica y les va a dar un valor, ¿ya? Un escalar, y ese escalar te dice más o menos cuál amplificador operacional se comporta mejor, ¿ya? Multiplicando los dos valores que en realidad no tienen que ver uno con el otro, pero se multiplica y da un valor. Por eso la ganancia ancho, el producto ganancia y ancho de banda es un valor que se utiliza, ¿ya? Y por último, ¿cuál es su ganancia esperada a otra frecuencia, a 1 kHz? ¿Ya? Recordemos que nos habían dado la ganancia a 10 kHz. Ok, entonces la primera cosa que podemos hacer es calcular la frecuencia de corte, la frecuencia menos 3 decibeles. Recordemos que esta era la fórmula, ¿ya? Nos dijeron que entonces tiene una ganancia de 1.000.000 de veces a frecuencia cero, así que el A sub 0, ¿ya? Es el que podemos reemplazar por 1.000.000 de veces, ¿ya? Y también nos dijeron entonces que a 10 kHz, ¿ya? La ganancia del sistema era 40 decibeles, o sea, es 100 veces, ¿ya? O sea, a 0 Hz es 1.000.000 de veces, a 10 kHz es 100 veces, ¿no? Ahí vemos que se atenuó harto la ganancia diferencial del amplificador operacional, ¿ya? Luego, entonces, ahora queremos evaluar, nosotros sí sabemos que 100 veces es la ganancia, ¿ya? Del sistema a esta frecuencia de 10 kHz, ¿ya? Entonces utilizamos esta fórmula, como ya tenemos la ganancia a frecuencia cero, ¿no? El 1.000.000 de veces lo ponemos acá, reemplazamos, así que nos queda todo en función del omega sub b. Recordemos, el omega sub b entonces es la frecuencia de corte, ¿ya? La frecuencia de corte. La frecuencia de menos 3 decibeles. Así que como ya tenemos todos estos datos, podemos entonces sacar el omega sub b y averiguar cuál es la frecuencia de menos 3 decibeles o la frecuencia de corte, ¿ya? Entonces, simplemente intercambiamos todo este término del denominador, lo pasamos al lado izquierdo de la ecuación, y las 100 veces lo pasamos en el denominador, así que nos queda 1.000.000 de veces dividido en 100 veces, ¿ya? Eso nos da 10.000 veces, ¿ya? Y nos queda toda esta funcional, ¿ya? Así que básicamente lo que estamos preguntando es a qué frecuencia la magnitud de este término es igual a 100.000 veces, ¿ya? Y como básicamente a un lado tenemos un 1 y a otro lado tenemos otro término, ya es una fracción, entonces vemos que omega sub b tiene que ser igual a, ¿cuánto? A 2pi, claro. Tenemos 2pi por 10.000, y eso tendría que ser igual a 10.000. Así que cuando omega sub b es igual a 2pi, estos dos se cancelan y nos queda 1 más 10.000, que es prácticamente 10.000, ¿ya? Así que, en el fondo esa es la respuesta, ¿ya? Entonces, omega sub b es aproximadamente 2pi. Y entonces, esos son 6,3 radianes por segundo, y si le sacamos el 2pi, es igual a 1 Hz, ¿ya? Así que la frecuencia de corte del sistema, así como nos dieron esos datos, la ganancia a frecuencia cero y la ganancia a 10 kHz, con esos dos datos nosotros podemos determinar entonces que la frecuencia de corte del F sub B es 1 Hz, ¿ya? O 2pi radianes. Ahí tenemos entonces el primer dato que nos preguntaba. El segundo dato es averiguar cuál es el ancho de banda de ganancia unitaria, o la frecuencia de ganancia unitaria, el B sub T, ¿ya? Entonces dijimos que todo este término, ¿ya? En el fondo esta es la función de ganancia, ¿ya? Ahora ya tenemos la ganancia a frecuencia cero, tenemos cuál es la ganancia acá de la frecuencia de corte, ¿ya? Dijimos que era 2pi, así que le ponemos ahí los 2pi. Así que ahora podemos evaluar a cualquier frecuencia cuál es su ganancia, ¿ya? Entonces a nosotros nos interesa saber cuál es la frecuencia de ganancia unitaria, por lo tanto reemplazamos la ganancia por un 1, ¿ya? Y averiguamos cuál es entonces ese omega sub t que nos da la ganancia 1, ¿ya? Este es valor absoluto a todo esto, ¿ya? Aquí hay que sacarle la magnitud porque es un número complejo. Me faltó el valor absoluto, hay que ponérselo. ¿Ya? Ok. Entonces,
calculamos de nuevo, ¿ya? Un millón de veces por un lado, el 1, etc. Y ahí podemos despejar entonces y nos dice que el omega sub t, que es el ancho de banda de ganancia unitaria, es igual a 2pi por 10 elevado a 6 radianes por segundo. Si sacamos el 2pi nos queda entonces los 10 elevado a 6 solamente, o sea, 1 megahertz, ¿ya? Por lo tanto, averiguamos el último dato, que es que el amplificador operacional, este en particular, a 1 megahertz, entonces tiene ganancia unitaria, ¿ya? Y por último, el producto, ganancia y ancho de banda. Bueno, la ganancia dijimos que era 1 millón de veces, el ancho de banda dijimos que era 1 hertz. El ancho de banda se refiere a acá no es el ancho de banda de ganancia unitaria, sino que es el ancho de banda de los menos 3 decibeles, ¿ya? El 1 hertz de acá. Se multiplican los dos y nos da, bueno, 1 millón de veces, ¿ya? Aquí como es veces y es hertz, bueno, nos quedan megahertz, pero en realidad estamos multiplicando peras con manzanas, ¿ya? Así que en realidad la unidad no es consistente, debería ser veces megahertz en realidad la unidad, ¿ya? En fin. Y por último, nos preguntan, bueno, ¿y cuál es la ganancia ahora a 1 kilohertz? Entonces, como ya tenemos la fórmula, ya simplemente reemplazamos el omega, ya, el omega de acá, con 1 kilohertz, ya, o sea, 2pi por 1000, y dividido en 2pi, recordemos, porque 2pi era el omega sub b, ¿ya? Así que reemplazamos, etcétera, y ahí nos da entonces que la ganancia son 1000 veces o 60 decibeles. Y eso en realidad no es ningún misterio, porque nosotros sabemos que, como es un sistema de primer orden, tiene este comportamiento de que es 20 decibeles por década, ¿ya? Así que como nosotros ya sabíamos en realidad que a 10.000, o sea, a 10 kilohertz teníamos 40 decibeles, preguntarse cuánto había a 1 kilohertz es simplemente sumarle 20 decibeles, ¿ya? Y ahí nos daba los 60, ¿ya? O sea, en otras palabras, si nos vamos al gráfico que vimos anteriormente, acá, y le ponemos ahora los valores, básicamente teníamos acá el dato que nos daban original era este, ¿ya? Y este era, bueno, de hecho coincide con el mismo gráfico. Lo que nos habían dado era esto de acá, ¿ya? 40 decibeles a 10 kilos, estos son 10 kilos, y nos preguntaban cuánto es, qué ganancia es a 1 kilo, ¿ya? Y bueno, ahí vemos que como la pendiente son 20 decibeles por década, lo que aparece acá, entonces naturalmente la ganancia tenía que ser 60, ¿ya? En el fondo eso. Lo que no sabíamos si era era esta frecuencia, y esa frecuencia vimos entonces que era 1 Hz, ¿ya? A diferencia de lo que dice acá, esto era 1 Hz, ¿Hz parece bien? Sí. Y aquí era 1 MHz. Este sí coincide. A ver, ¿era 1 Hz o me equivoqué? Sí, 1 Hz. Ahí está. Ok. Así que eso, ¿ya? Aquí, ¿qué estamos haciendo? Nada más que esto podríamos haber incluso ignorado el hecho de que estamos hablando de un amplificador operacional y podríamos haber estado hablando de un sistema STC, ya de una constante de tiempo, pasa abajo y son exactamente las mismas ecuaciones, ¿ya? Así que eso, ¿ya? No sé si hay alguna consulta hasta acá, algún comentario, ¿no? No, profesor, se entiende. Ya, eso que me digan que si se entiende o no entendí nada, para mí es un súper buen feedback, porque de repente uno no cacha si está hablando muy rápido, hablando muy lento, o se perdieron en la primera diapositiva. Entonces, eso igual es bueno. Eso como profesor uno lo veía en las caras en la sala de clases, pero ahora ya no le veo las caras. Por eso cualquier comentario de ese tipo se agradece. Ya, entonces, la segunda parte es analizar el efecto del ancho de banda. Ya vimos, el ancho de banda del amplificador operacional, entonces, es limitado, ¿ya? Tenemos un ancho de banda, en este caso era 1 Hz, ¿ya? Y después empezó a atenuarse en la respuesta en frecuencia. Y la pregunta es cómo afecta ese comportamiento ahora un circuito como los que vimos anteriormente, la configuración inversora, la no inversora, ¿ya? ¿Cómo afecta a ese tipo de circuitos? Y si es que cambian algo, qué sé yo, ¿ya? Entonces, observemos. Nosotros hasta ahora teníamos, esta era la ecuación de ganancia, ya este es de la configuración inversora, si pueden observarlo aquí por el numerador.
¿ya? Y nosotros esta es la función completa, por así decirlo, que consideraba la ganancia de lazo abierto del amplificador operacional, ¿ya? Esta ganancia A sub 0 que le habíamos puesto. Pero en este caso, ahora ya sabemos que esa ganancia depende de la frecuencia, ¿ya? Entonces ahora podemos reemplazar el A, que antiguamente era una constante, eran las 100.000 veces, ahora lo vamos a reemplazar por un A en función de J omega, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos queda eso? Bueno, reordenando, nos queda como aparece acá, ¿ya? Entonces vemos que está el término de ganancia original, pero además en el denominador tenemos un 1 más, todo esto de acá es constante, si se fijan, 1 sobre A sub 0 multiplicado a este factor común, que es 1 más R2 partido por R1, ya, pero todo esto es constante, no depende de la frecuencia, solamente el último término de acá depende de la frecuencia, porque aquí está la variable S, ¿ya? El omega sub t dijimos que era la ancho de banda de ganancia unitaria, que es normalmente el parámetro que entregan los fabricantes. Y esto de acá, de nuevo, es la ganancia debido a la configuración inversora, en este caso el R1 y el R2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se comporta ahora nuestro circuito amplificador configuración inversora? Considerando de que el ancho de banda del amplificador operacional es limitado. Entonces, la función es esta, como vemos acá, ¿ya? Pero, de nuevo, si la ganancia, en este caso de la ganancia de lazo abierto a frecuencia cero ahora del amplificador operacional es mucho mayor que 1 más R2 partido por R1, ya podemos hacer la misma aproximación y decir que, ya en este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Diciendo que este término de acá, si este término 1 más R2 partido por R1 es mucho mayor que el término A sub 0, ¿ya? Entonces en realidad va a dominar este término y el A sub 0 como que se desprecia, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda lo que vemos acá. Si se fijan, este término de acá se mantiene acá, ¿ya? Y aquí solamente queda el 1, ¿ya? El 1. ¿Y qué pasó con este término? Ah, perdón. Si este término, si el A sub 0 es mucho más grande que este, ahí está. Si el A sub 0 es mucho más grande que este, ¿qué va a pasar? Que va a dominar el A sub 0 por definición, por lo tanto este es un número que finalmente va a ser una fracción, ¿ya? Es una fracción, es un número mucho menor que 1, y por lo tanto estamos sumando 1 a un número mucho menor que 1, así que eso también se aproxima a 1, ahí está. Por eso desaparece todo este término de acá, ¿ya? O sea, en el fondo, si el A sub 0 es mucho más grande que lo de arriba, domina el denominador más que el numerador, por lo tanto esto queda una fracción mucho menor que 1, que se la sumamos al 1, y eso se aproxima como 1, ¿ya? Es por eso que como que esto desaparece, ¿ya? Y ahí llegamos entonces a la fórmula que estamos acá abajo. Ok, entonces, ¿cuál es el comportamiento de esto? Vemos que tenemos la variable que queremos averiguar, S, y una variable constante, ¿ya? Así que la relación entre S y esta variable constante, se fijan, es la misma relación que habíamos visto en las funciones del STC pasa abajo, ¿ya? Y todo esto que está acá, el 1 más R2 partido R1, finalmente es una constante, ¿ya? Así que ahí dice sistema STC pasa bajos, ¿ya? Y la frecuencia, el omega sub 3, o sea, la frecuencia de corte finalmente del sistema, ahora con retroalimentación, considerando en R1, en R2 y la respuesta en frecuencia interna del amplificador operacional, nos va a quedar como el omega sub T, eso es un T, no es un 1, perdón. Ya. Ya. Omega sub T, dividido entonces en 1 más R2 partido por R1. O sea, si se fijan, el omega sub T, que es el ancho de banda de ganancia unitaria del amplificador operacional, por ejemplo, en el ejemplo anterior era 1 MHz, ¿ya? Ese 1 MHz se va a dividir, ¿ya? Por la relación 1 más R2 partido por R1, ¿ya? O sea, en otras palabras, el ancho de banda de ganancia unitaria, ¿ya? Va a cambiar en función de la ganancia de lazo cerrado del sistema, ¿ya? Eso es un poco lo que está sucediendo. Y lo vamos a ver con este ejemplito. Entonces aquí tenemos el sistema en lazo abierto, ¿ya? El sistema en lazo abierto es equivalente a decir que es un sistema en lazo cerrado, pero con, por ejemplo, la ganancia igual a 0, ¿ya? La ganancia R2 partido por R1 igual a 0, ¿ya? O sea, en otras palabras, no hay retroalimentación. Entonces, el comportamiento del sistema sería como se ve acá. Tenemos una frecuencia de corte muy bajita, ¿ya? 10 Hz, por ejemplo. Y la frecuencia, en este caso, de ganancia unitaria, el ancho de banda de ganancia unitaria de 1 MHz, ¿ya? ¿Qué
¿Qué pasa si ahora permitimos que haya más retroalimentación? ¿Ya? Al haber un poquito más de retroalimentación, es equivalente a decir que la ganancia ya no es 0, sino que es, por ejemplo, 1, o sea, 0,1, 1, 10 veces, así vamos a ir aumentando entonces esta relación 1 más R2 partido por R1, en la medida que vamos permitiendo más retroalimentación en el sistema. ¿Ya? ¿Qué pasa con la frecuencia menos 3 decibeles cuando este término empieza a aumentar? Este término empieza a disminuir. ¿Ya? A ver, ¿disminuir? No, debería aumentar. Un momentito. ¡Tatarán! Claro. Entonces aquí me entró una duda, un momentito. Ese omega sub, ¿era omega sub 1 o omega sub t? Me da la impresión que era omega sub t, porque aquí teníamos omega sub t. O sea, partíamos de este valor. Claro, aquí lo que estamos diciendo es que la frecuencia de corte, ya que es lo que estamos calculando, va a depender de esta frecuencia ancho de banda ganancia unitaria inicial, que era 1 MHz, y lo vamos a empezar a dividir por este valor. ¿Ya? Entonces, si aquí la relación era, por ejemplo, R2 partido por R1 igual a 0, ya, o sea, si R2 era igual a 0, o en otras palabras no había retroalimentación, nos quedaba que el ancho de banda era igual al omega sub 0. ¿Ya? Aquí hay una pequeña duda que tengo, pero bueno. El asunto es que a medida que vamos cambiando este término, 1 más R2 partido por R1, esta frecuencia de corte entonces va a ir disminuyendo. ¿Ya? O sea, aumentando, quiero decir. Primero lo teníamos acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros aumentamos ¿ya? la retroalimentación o hacemos que esta ganancia sea distinta de 0, ¿ya? El R2 partido por R1 era 1, por ejemplo, ¿ya? Vamos a corrernos de aquí, ¿ya? Antes teníamos aquí y bajamos, ahora esa frecuencia de corte la vamos a desplazar para acá. Así que si se fijan, ahora vamos a tener un rango más amplio, ¿ya? De aquí hasta acá, donde la ganancia es igual a la ganancia de, ahora estamos calculando todo esto, la ganancia de lazo cerrado, ¿ya? O sea, en el fondo, el comportamiento ahora es debido a que estamos retroalimentando, ¿ya? Así que la ganancia de lazo cerrado parte como la ganancia de lazo abierto, pero a medida que cambiamos el valor de R, ¿ya? ¿Qué es lo que va sucediendo? La ganancia máxima que podríamos tener es la de lazo abierto, pero después la ganancia va a empezar a disminuir, ¿ya? O sea, si partíamos de los 100 decibeles, ¿ya? Al aplicar un poco de retroalimentación, vamos a bajar esos 100 decibeles, por ejemplo, a 70 o a 75 acá, ¿ya? Luego aplicamos más retroalimentación, ¿ya? Y ahora la ganancia en lazo cerrado va a disminuir más aún, ¿ya? Y ahora estamos como alrededor de 50 decibeles, ¿ya? Pero a medida que la ganancia en lazo cerrado va disminuyendo, también va aumentando esta frecuencia de corte, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo típico que uno tiene en un circuito retroalimentado? ¿Ya? Un circuito lazo cerrado como las configuraciones que habíamos visto, la configuración inversora o la no inversora. Eran ganancias alrededor de 100 veces, 1000 veces a lo más, ¿ya? Recordemos 100 veces, ¿cuánto es? 100 veces, 50 decibeles, a ver, 100 veces son, perdón, 40 decibeles, ¿ya? Cosas por acá. Así que en realidad, lo típico va a ser que nos movamos en este rango, de aquí para abajo, ¿ya? Entonces, el ancho de banda, finalmente, que esa era la pregunta, todo esto, ¿cuál va a ser el ancho de banda efectivo? El ancho de banda efectivo va a estar alrededor de 10 kHz, 100 kHz, cosas así. Y en la medida que, entonces, la ganancia de lazo cerrado sea menor, el ancho de banda efectivo va a ser mayor. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, 20 decibeles que serían igual a 10 veces. ¿Ya? Si tenemos un amplificador operacional, entonces, con configuración inversora o no inversora, que la ganancia de lazo cerrado es 10 veces, entonces vamos a ver que nuestro ancho de banda de ese sistema va a ser mucho más amplio. ¿Ya? Así que eso, en el fondo, lo que sucede cuando nosotros aplicamos retroalimentación, y en este caso la planta, que es el sistema de lazo abierto, tiene una cierta respuesta en frecuencia. Voy a borrar aquí un poquito. Ya tenía esta respuesta en frecuencia. A la medida que vamos aumentando la retroalimentación, lo que va a suceder es que la ganancia de lazo abierto, que era alta, va a empezar a disminuir, ¿ya? Debido a la retroalimentación, pero el ancho de banda, que era cortito, va a empezar a aumentar, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Aquí hay poca retroalimentación, ¿ya? Ancho de banda, o sea, ganancia de lazo abierto, de lazo cerrado, perdón, es relativamente grande, ¿ya? Ahora le aplicamos más retroalimentación, o sea, el R2 es más pequeñito, ¿ya? Ahora la ganancia de lazo cerrado es menor, ¿ya? Pero el ancho de banda es mayor.
y ahora aplicamos más retroalimentación, o sea, el R2 es más pequeñito aún, entonces el ancho de banda, o sea, la ganancia de lazo cerrado es más pequeña aún, pero el ancho de banda es mayor, ¿ya? Así que en realidad nuestro amplificador va a limitar nuestra frecuencia, ¿ya?, de la señal que estemos ingresando, pero en general esta limitación de frecuencia va a estar probablemente muy por encima de la aplicación, ¿ya? O sea, aplicaciones de audio, por ejemplo, en general no van a tener problemas con amplificadores operacionales, con la limitación natural de frecuencia del amplificador operacional. Ya aplicaciones de instrumentación, por ejemplo, señales lentas como temperatura, cosas por el estilo, mucho menos, ¿ya? Porque vamos a estar aquí, nos vamos a mover en este rango de frecuencia, ¿ya? Por lo tanto, el ancho de banda nos va a dar de sobra. Pero aplicaciones, por ejemplo, de telecomunicaciones, ¿ya? Modulación y cosas de electromagnéticas, por ejemplo, ¿ya? O amplificadores de etapas de antenas, ¿ya? Cosas por el estilo, ahí sí que el amplificador operacional no nos sirve, ¿ya? Porque ustedes saben, no sé, un amplificador operación, o sea, una aplicación de radio podría ser, lo típico hoy en día son 2.4 GHz, ¿ya? 5 GHz, cosas, o sea, gigahertz está muy, pero muy por encima del megahertz que tiene de ancho de banda el amplificador operacional, ¿ya? Así que vamos a ver que los amplificadores operacionales sirven para un montón de cosas, pero no sirven para frecuencias muy altas, ¿ya? Ahí sí que ya el amplificador operacional empieza a transpirar un poco y ya no nos sirve, ¿ya? Así que eso, ahí ustedes pueden calcular entonces cuál es la limitación de ancho de banda debido al amplificador operacional. Recuerden, ustedes siempre después van a poder poner un condensador externo, por ejemplo, en paralelo con R2 o en paralelo con R1, lo que vimos anteriormente, y ahí ustedes van a poder limitar el ancho de banda más aún si es que lo requieren, ¿ya? Para que no entre ruido, por ejemplo. ¿Ya? Si su aplicación, por ejemplo, es hasta, no sé, por 20 kHz, ¿ya? Aquí tenemos 1 kHz, aquí tenemos 100, o sea, así. Lo que ustedes necesitan es como hasta huracán nomás. Entonces le aplican un filtro RC, o sea, le ponen un condensador, cosa que por aquí ya empieza a atenuar y en verdad sea así, ¿ya? Entonces no tienen en realidad para qué utilizar todo este rango si no les aporta nada más que ruido, ¿ya? Entonces ustedes externamente limitan el ancho de banda del amplificador, ¿ya? Ahí. Pero si es que ustedes quisieran sacarle el mayor ancho de banda posible, la limitación va a estar dada por la respuesta interna del amplificador. Eso. No sé si hay alguna consulta hasta acá. ¿Un comentario? ¿No? Ya. Para esto lo que vimos era toda la configuración inversora. Para la configuración no inversora nos vamos a dar cuenta que la respuesta es la misma, ¿ya? La misma que teníamos acá, que el omega sub, o sea, la frecuencia de menos 3 decibeles, aquí esté de nuevo, ¿ya? Es la frecuencia esta de acá, dividido en esa relación, y en la configuración no inversora es la misma, ¿ya? La que tenemos acá. Ok. Entonces, ahora ya ahí dejamos de lado lo que es la limitación de frecuencia debido al amplificador operacional. Ahora nos vamos al segundo punto, que era qué sucede con las señales grandes, ¿ya? Operación del amplificador operacional a gran señal. Entonces dice, los amplificadores operacionales reales tienen principalmente dos limitaciones cuando la señal de salida es muy amplia, ¿ya? Las cuales pueden generar distorsión. Aquí dice distorsión no lineal, pero esto es redundante, ¿ya? Distorsión es lo mismo que una señal, o sea, que una transformación no lineal, ¿ya? Por definición. ¿Ya? Así que elijan uno de esos dos términos. Vamos a ver. ¿Ya? Entonces, la primera es la saturación del voltaje de salida, que es lo que hemos hablado y se lo recordé al principio, entonces, que debido a que el amplificador operacional se alimenta con fuentes de alimentación, ¿ya? Externa, ¿ya? Por ejemplo, más o menos 12, entonces no podemos esperar que la salida supere ese rango, ¿ya? La segunda, que también se los adelanté, era la rapidez de respuesta, ¿ya? Yo podría, por ejemplo, generar un impulso en la señal de entrada y esperar que a la señal de salida también haya un impulso, ¿ya? Pero nos vamos a dar cuenta, si nosotros hacemos como zoom en la pendiente de subida de la señal de salida, que en realidad no es un impulso, que tiene una cierta pendiente máxima la señal de salida que no puede superar, ¿ya? Y esa pendiente máxima de alguna forma nos limita también entonces el ancho de banda, ¿ya? Pero ahora si lo piensan, es distinto a la limitación de ancho de banda que vimos en la lámina anterior.
porque la limitación de ancho banda en la lámina anterior era por un sistema lineal, ya por un sistema de primer orden STC. Mientras que la limitación de ahora, que les vamos a ver en detalle, de que no puede superar una cierta pendiente, va a depender de la frecuencia de la señal, o sea, del impulso, por ejemplo, pero también va a depender de la amplitud con que yo quiera generar ese impulso, ¿ya? La pendiente va a ser menor si la amplitud es, por ejemplo, de 0 a 0,1 volt de salida, en vez de ser de 0 a 1 volt de salida, o de 0 a 10 volt de salida, ¿ya? La pendiente que yo quiero lograr naturalmente va a ser mucho mayor en la medida que la amplitud que yo quiero generar sea mayor, además de la rapidez que yo lo quiero generar, o sea, de la frecuencia, ¿ya? Entonces, son dos limitaciones de frecuencia distintas, ¿ya? Una es un sistema lineal, y lo que vamos a ver acá, la rapidez de respuesta, es un sistema no lineal, ¿ya? Esa es como la principal diferencia. Pero el efecto es que igual limita el ancho de banda, ¿ya? Entonces, la primera, bueno, saturación de voltaje, aquí lo podemos pasar más rápido. Lo que sucede, esta es como las distintas etapas del amplificador operacional por dentro, es que al final pueden observar que hay, en el fondo, una etapa de potencia. Ya tenemos dos transistores que son los que se encargan de tomar la energía o la corriente que viene desde la fuente. Aquí el V más es la fuente positiva, los más 12 volts, por ejemplo, aquí el V menos es la fuente negativa, los menos 12 volts. Y estos dos transistores se encargan, en el fondo, de derivar la corriente y sacarla por la señal de salida, ¿ya? O de tomar la corriente y pasarla a la fuente negativa, ¿ya? Pero podemos ver entonces, podemos ver que tenemos, primero que todo, unas resistencias que están en serie, ¿ya? Esta resistencia de acá, y aquí tenemos otra resistencia, ¿ya? Por lo tanto, a medida que yo le pida más corriente, naturalmente el sistema se va a saturar en algún momento, ¿ya? Porque la caída de tensión va a caer todo en la resistencia de acá y no en la resistencia de carga, ¿ya? Y eso va a suceder cuando los transistores se saturen. Cuando estos transistores de acá se saturen, el de arriba o el de abajo, ¿ya? En algún momento ya no vamos a poder entregar más corriente que la que nos permita esta resistencia R9 y R10, ¿ya? Respectivamente, depende si es que la señal es de un semiciclo positivo o negativo, ¿ya? Entonces vamos a ver que el voltaje máximo de salida no va a ser el V+, sino que va a ser V+, menos una cierta caída de tensión, ¿ya? Un rango que va a estar determinado entonces por eso, por la saturación de estos transistores, ¿ya? En general, un margen de seguridad es como de 2 volts, 3 volts, así que si por ejemplo yo necesito tener una señal de salida de 9, más o menos 9 volts a mi salida del amplificador operacional, entonces le sumo 3 volts, por ejemplo, entonces la fuente de poder que debería poner es por lo menos de 12 volts, ¿ya? Puedo poner una fuente de 15 volts, incluso los amplificadores operacionales en su fuente de alimentación son súper flexibles. Puedo ponerle 12 volts, 13 volts, 15 volts, y no va a haber mayor problema, ¿ya? El fabricante también especifica qué rangos de fuentes de voltaje uno le puede poner en la alimentación, ¿ya? Y eso no debería cambiar la señal de salida, ¿ya? Entonces aquí aparece que, bueno, le llamamos entonces el voltaje nominal de salida, ¿ya? Es el voltaje máximo y mínimo que podemos encontrar en la salida y se denomina en general como el L más y el L menos, ¿ya? Por ejemplo, aquí serían más o menos 10 volts, un L más y un L menos, ¿ya? Entonces el diseñador debe asegurar que las máximas señales, ¿ya?, de entrada multiplicadas por la ganancia del sistema en lazo cerrado y todo el cuento, nunca superen los voltajes nominales, ¿ya?, de salida. Ok, ¿ya? Eso es relativamente sencillo, ¿ya? O sea, no supere el voltaje máximo. Lo otro que ya no es tan sencillo es esto de la rapidez de respuesta. Entonces, dice, los amplificadores operacionales tienen una rapidez específica máxima a la salida llamado el slew rate, ¿ya? SR, o rapidez de respuesta, y se especifica en volts por microsegundo, ¿ya? Como les decía, la limitación es de la pendiente que puede tener el amplificador operacional a la salida, la pendiente máxima, ¿ya? No puede entregar una variación de voltaje más rápido que esa pendiente, ¿ya? Y como la pendiente se determina por voltaje, o sea, la amplitud de la señal de salida, en un tiempo determinado, entonces las unidades en general son volts partido por microsegundo, ¿ya? Ok.
Entonces, un ensayo, ¿ya? Para medir, por ejemplo, el slew rate de un amplificador operacional determinado, un ensayo sencillo podría ser hacer esta configuración, el que se llama el seguidor de voltaje, ¿ya? O el buffer, ¿ya? También se le llama. Esto no sé si lo vimos, no recuerdo haberlo visto, pero es una variante del ¿cómo se llama?, de la configuración no inversora. Aquí, básicamente, en vez de ponerle una resistencia, todas las resistencias, si se fijan, son cero, ¿ya? ¿Y qué va a suceder? Que yo voy a aplicar un voltaje de entrada en la configuración no inversora, o sea, en la entrada no inversora, y como el sistema a través de la retroalimentación quiere copiar ese mismo voltaje va a aparecer aquí en la entrada inversora, ¿ya? Debido a la retroalimentación. Y como no hay ninguna resistencia, entonces ese voltaje es el mismo que aparece acá, ¿ya? No hay ninguna resistencia, pero tampoco hay ninguna corriente, ¿ya? Así que básicamente el BI que yo aplico es igual al BO, o sea, la ganancia de esta configuración es 1, ¿ya? Y uno dice, bueno, ¿y para qué me sirve un amplificador con ganancia 1? Bueno, me sirve porque aquí podría tener yo un sistema, perdón, una fuente, ahora no puedo, bueno, yo podría aquí tener una fuente que tenga una impedancia de salida muy grande, por ejemplo, ya, no sé, 10 kilos, 100 kilos, ¿ya? Entonces lo conecto acá, ya un transductor, no sé, un micrófono, alguna cosa así. Y como mi amplificador operacional tiene una alta impedancia de entrada, significa que no me pide ninguna corriente casi, entonces está bien, puesta una señal muy débil en términos de capacidad de entregar energía, y el voltaje se copia, ¿ya? Aparece acá, por lo tanto aparece acá, pero ahora la diferencia es que este amplificador operacional está conectado a unas fuentes de energía que no tienen limitaciones, digamos, ya VCC, menos VCC, por ejemplo. Así que ahora BO puede tener mucho mayor capacidad de energía, ¿ya? Con el mismo voltaje que entregaba el transductor, ¿ya? Entonces este circuito, ya que se le llama un buffer o un separador, simplemente copia ese voltaje, lo pone acá, pero ahora con mucho mayor capacidad de entregar corriente a la etapa que venga. Podría ser, por ejemplo, una carga o podría ser otra etapa de amplificación. En fin, tenemos este amplificador que es muy sencillo y podríamos hacer el experimento, el ensayo que les digo, de aplicar, por ejemplo, en la entrada en BI un escalón, ¿ya? Entonces yo tengo 0 hasta que en algún momento determinado genero un escalón, ¿ya? Un escalón de amplitud B, y quiero ver cómo se comporta el voltaje de salida, ¿ya? Entonces, debido a esta limitación del amplificador operacional llamado el slew rate, vamos a ver que el fabricante me dice, mira, no vas a poder superar, por ejemplo, pongámosle 1 volt por microsegundo, ¿ya? Entonces, si yo le pido B, ¿ya? Y B, por ejemplo, es igual a 10 volts, ¿cuánto me voy a demorar en alcanzar los 10 volts? ¿Ya? Aquí supongamos que hay 10 volts. Yo quiero llegar, digamos, el voltaje que yo aplico de entrada es 10 volts. El voltaje que quiero ver a la salida son 10 volts, por lo tanto, la ganancia es unitaria. La pregunta es si tengo una limitación, por ejemplo, de 1 volt por microsegundo. Entonces, ¿cuánto me demoro en llegar a los 10 volts? Bueno, como la pendiente es 1, entonces tendría que ser 10. Y esto es 10, entonces esto también es 10, ¿ya? Así que me voy a demorar 10 microsegundos en que el amplificador pase desde 0 hasta los 10 volts que yo quiero, ¿ya? Y no puede más rápido que eso, o sea, esta es la pendiente máxima. Ahora, si yo, por ejemplo, aplico un voltaje, a ver, veamos un voltaje más pequeñito, o sea, en el fondo, bueno, esta es la pendiente máxima, supongamos que yo aplico 5 volts, ¿ya? 5, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Que entonces la misma pendiente, ya máxima, porque recordemos que aquí estoy aplicando un escalón, ¿ya? O sea, yo en el fondo la entrada es una pendiente infinita, ¿ya? Entonces, naturalmente, aquí siempre la pendiente que voy a obtener es la pendiente máxima, ¿ya? En realidad, el experimento que quería no era con una amplitud menor, sino que qué pasa si vamos a borrar acá, si en vez de ponerle una pendiente infinita, yo le aplico una pendiente que es menor, ¿ya? Supongamos que la pendiente de entrada es más lenta que la pendiente máxima, entonces ahí sí que voy a obtener la pendiente igual, ¿ya? Estas dos pendientes van a ser iguales, ¿ya? ¿Por qué? Porque la pendiente de entrada es menor que la máxima pendiente que puede entregar el amplificador operacional, ¿ya? Eso es más o menos intuitivo. Pero si en algún momento yo supero la pendiente máxima, supongamos que esta de acá es la pendiente del slew rate, ¿ya? SR.
Entonces ahí sí que la pendiente máxima va a ser la del slew rate y no la que a mí me gustaría. Y naturalmente mucho peor si la pendiente es infinito, ¿ya? Si yo le aplico un escalón, entonces también la pendiente que voy a obtener va a ser la del slew rate, ¿ya? Esa es más o menos la lógica, ¿ya? Profe, ¿Sí? ese es para el caso de circuito tipo buffer, ¿cierto? O sea, no, aquí yo estoy haciendo un ensayo con un buffer, pero podría ser un amplificador, una configuración inversora, no inversora, podría ser cualquier configuración, ¿ya? Porque la limitación es del dispositivo, ¿ya? Del amplificador operacional, el que no puede entregar una salida más grande que esa. O sea, en el fondo aquí le pusimos un buffer porque es lo más sencillo que se ocurre, pero en teoría podría ser aquí una resistencia también, una configuración, por ejemplo, no inversora, ahí, y sería lo mismo solo que con ganancia, ¿ya? Entonces, como para no confundir el tema de las ganancias con el slew rate, en realidad aquí lo único que importa es la velocidad en que el amplificador puede cambiar su voltaje a la salida, ¿ya? Por eso se pone un buffer, ¿ya? Para que sea sencillo, ¿no? Eso. Ya, gracias, profe. Ujú. ¿Ya? Así que no está limitado al buffer, está para cualquier tipo de configuración. Ok. Pero ahora, ¿qué pasa si yo aplico, ya que hay otro caso? Ya dice, A, el circuito de ensayo, o sea, yo en el fondo en A estoy aplicando un escalón, ¿ya? B sería la señal de entrada BI, ¿ya? Esto es B, esto es A acá. Ya. B es la señal de entrada, C es la señal BO limitada por el slew rate, ¿ya? Aquí tenemos la limitación del slew rate, o sea, la salida va a estar limitada a ese SR. Y D la señal BO limitada por el ancho de banda omega sub T, ¿ya? Que era el ancho de banda de ganancia unitaria del amplificador operacional, pero no por SR, ¿ya? Entonces, ¿por qué les decía que una limitación es lineal y la otra es no lineal? ¿Ya? En el caso del slew rate es no lineal porque lo que limita es esa pendiente, ¿ya? Y esa pendiente, esa relación es no lineal, ¿ya? Porque es una pendiente, o sea, está relacionado tanto con la amplitud como con el tiempo en este caso, ¿ya? Es una limitación como física de la salida. Igual como es la limitación no lineal del recorte, digamos. Si yo le estoy pidiendo que mi señal de salida sea mayor que mi fuente de voltaje, entonces el amplificador simplemente va a recortar la señal de salida y eso también es una distorsión, bueno, es debido a un proceso no lineal, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando en realidad mi slew rate sí me permite subir más rápido, pero el ancho de banda interno del amplificador operacional, o sea, lo que vimos en la lámina anterior, no me lo permite, sino que, digamos, ya estoy en ese rango donde la ganancia empieza a disminuir, ¿ya? Pero supongamos que el circuito con lazo cerrado es con ganancia súper grande, ¿ya? Como vimos en la figura anterior, teníamos, esta es la respuesta en frecuencia, ¿ya? Aquí teníamos el omega sub P, aquí tenemos el omega sub T, ¿ya? Aquí tenemos el A sub 0. Supongamos que por algún motivo mi ganancia ahora con lazo cerrado es algo así, ¿ya? Parte de acá, ahora desplazo mi omega sub B a este punto, omega sub B prima. Por lo tanto voy a tener, a ver, voy a cambiar el color, voy a tener esta respuesta en lazo cerrado, ¿ya? Y supongamos que yo le aplico una señal, ya un escalón, acá, un escalón, o una pendiente, ya vamos a poner una pendiente en realidad, así. Pero esa pendiente todavía está por debajo del límite del slew rate, ¿ya? Pero, como vemos, esta pendiente o este pseudo escalón va a tener muchas componentes de frecuencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a comportar debido a la limitación de ancho de banda, pero no debido al slew rate? Se va a comportar con esta curva, ¿ya? Que es la misma curva de un condensador cargándose, por un sistema STC de primer orden. O sea, cuando yo tengo un condensador con una resistencia y yo le aplico un escalón, ¿qué es lo que sucede? El condensador, su voltaje en el tiempo, y aquí tenemos voltaje, va a cargarse así asintóticamente hasta que llegue al valor del impulso, ¿no es cierto? Entonces eso mismo, como internamente el amplificador operacional tiene un sistema STC de pasa abajo, ¿ya? Y aquí vamos a suponer que es el escalón de entrada y el verde es la respuesta de salida, ¿ya? Entonces, si la limitación es por el ancho de banda interno del amplificador operacional, la respuesta se va a ver como un condensador cargándose, ¿ya? Así como la función exponencial, que es la que vemos acá, ¿ya?
que va a estar entonces ahí, en el fondo, cargando ese condensador interno que tiene el amplificador operacional. Pero si la pendiente que yo le aplico en la entrada es mucho mayor que la del slew rate, entonces lo que voy a observar en la salida va a ser una pendiente fija, ¿ya? Y una discontinuidad en ese punto hasta que llegue al voltaje que yo quiero, y ahí se va a mantener plano, ¿ya? ¿Se entiende entonces la diferencia? Uno es por un sistema lineal, un sistema de primer orden, STC, pasa abajo, y el otro es por un sistema no lineal, que en el fondo me limita mi pendiente máxima, por lo tanto uno es una recta y el otro es una exponencial creciente, o sea, que converge a un valor, ¿ya? Entonces, ¿cómo sé yo a priori cuál es el que va a dominar finalmente? Bueno, yo sé a priori porque yo conozco esta pendiente y también voy a conocer esta pendiente de acá, ¿ya? ¿Cuál es la pendiente del sistema? O sea, ¿cuál es el punto crítico? El punto crítico, ¿cuál es la mayor pendiente que tiene el sistema STC? La mayor pendiente es al principio, ¿ya? Justo al principio, cuando t es igual a 0, es cuando voy a tener mi mayor pendiente, pero esa pendiente no es infinito, ¿ya? En este caso, ¿qué tendría que hacer? Tendría que sacar en un sistema STC, o sea, una exponencial creciente con el tiempo, tendría que calcularle la derivada, y al calcularle la derivada y después igualar el t igual a 0, voy a saber cuál es esa pendiente máxima que voy a tener cuando el condensador está recién empezando a cargarse, ¿ya? Y ahí veo si es que es la pendiente debido al sistema STC que va a ser mayor, o la pendiente debido al slew rate que va a ser mayor, cuál de las dos, y ahí voy a saber entonces finalmente cómo se va a comportar mi sistema a la salida, ¿ya? Igual aquí estamos quizás entrando mucho en detalle, ¿ya? En realidad eso yo no se los voy a preguntar. Pero sí el concepto, ¿ya? O sea, que entiendan por qué estas dos son diferentes y por qué podría darse uno o podría darse el otro. Eso yo creo que es más importante que lo entiendan, ¿ya? Ok, entonces, bueno, y acá a todo esto la pendiente ya decía, es eso, ¿ya? La pendiente es el omega sub t, se ve en chiquitito, ¿eh? Omega sub t por b, ¿ya? O sea, si yo le aplico un escalón de tamaño b, ¿ya? Y lo multiplico por el omega sub t, ese va a ser precisamente la pendiente del sistema de primer orden, ¿ya? Entonces, si esa pendiente es menor que la del slew rate, entonces va a dominar este caso, el caso D. Pero si esa pendiente omega sub t por b es mayor que el slew rate, entonces va a dominar el slew rate, porque finalmente la limitación va a ser por el sistema que genere el menor frecuencia o la menor pendiente como límite, ¿ya? Eso. Así que esto es como la parte primordial, quizás la parte clave del asunto, ¿ya? Si es que el omega sub t multiplicado por b, ¿ya?, es menor o no que el slew rate, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Ok. Ya, entonces, ahí había un ejercicio, un ejemplo, mejor dicho, ¿ya? Nos dan un slew rate de 1 volt por microsegundo, un FT, ¿ya? Una frecuencia entonces de ancho banda ganancia unitario de 1 MHz. Y la pregunta es, ¿cuál es el voltaje de entrada máximo que puedo tener en la entrada? ¿Ya? O sea, mi V máximo, mi V max, ¿ya? Eso me están preguntando. Tal que el slew rate sea mayor que la variación de, o sea, que en el fondo que sea el slew rate el que domine, no el ancho de banda, ¿ya? Entonces, ¿para qué tiempo? Etcétera. Entonces, si el voltaje de entrada es igual al voltaje de entrada máximo, que no lo conocemos, ¿ya? Bueno, aquí nos están dando, en realidad ya ni me acuerdo mucho de este ejercicio, alguna vez lo planteé, a ver, 10, 20, no, dejémoslo acá, en realidad ni me acuerdo cómo fue esta cuestión. Este era un ejemplo utilizando precisamente estos valores, y qué es lo que tenía, ya ni me acuerdo en verdad. Ya. Ahí yo creo que voy a divagar y voy a perder tiempo, así que este lo vamos a ignorar. Ya. Ni me acuerdo si esto era resultado o esto estaba inconcluso, la verdad es que no me acuerdo. Ya, diapositivas del año del Ñauca. Bueno, ya, en función del tiempo, que a todo esto ya nos pasamos. Voy a tomar lamentablemente 8 minutos más para que podamos avanzar en la diapositiva. El otro aspecto, ya para terminar el aspecto de las grandes señales en el amplificador operacional,
es lo llamado, que esto deriva del anterior, del slew rate, ¿ya? Lo que se llama el ancho de banda de plena potencia, ¿ya? Entonces el fabricante especifica un parámetro llamado ancho de banda de plena potencia, ¿ya? FM, que determina el ancho de banda cuando la señal de salida tiene amplitud máxima, ¿ya? Igual al voltaje nominal de salida, ¿ya? Dijimos que el voltaje nominal eran los voltajes máximos que puede tener el amplificador operacional en la salida. Y la pregunta es, dado que el amplificador operacional tiene este slew rate, ¿ya? Esta limitación dependiente, y dado que yo quiero utilizar mi amplificador naturalmente de forma lineal, o sea que no me genere distorsión, entonces la pregunta es, ¿cuál es la frecuencia máxima que yo le puedo aplicar a una señal de entrada, considerando que la amplitud a la salida va a ser máxima, ¿ya? Y que no me genere ese problema de distorsión debido al slew rate? ¿Cuál es la frecuencia máxima? ¿Ya? Entonces, básicamente estamos analizando esta situación, ¿ya? La señal, si tuviésemos un problema de slew rate, ¿ya? La señal, por ejemplo, máxima, o sea, la señal teórica a la salida debería ser como una sinusoide, ¿ya? Pero si tenemos una limitación de rapidez debido al slew rate, por ejemplo, aquí, ustedes saben, la pendiente máxima en una sinusoide está justo en el cruce por cero, ¿ya? Acá en esa pendiente. Si, por ejemplo, esa pendiente en el cruce por cero me pide, o sea, la señal del cruce por cero me pide esta pendiente, pero el slew rate no me la permite, porque la slew rate tiene una pendiente mucho menor, por ejemplo, la que vemos acá, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Que en el instante en que yo le pida mayor pendiente a la salida, el sistema no me la va a poder dar, y por lo tanto la señal de salida, en vez de ser una sinusoide, va a ser una línea, una pendiente constante, ¿ya? Una recta en el fondo. Esto es tiempo y esto es amplitud, ¿ya? Se va a mantener ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que de nuevo se cruce la señal teórica con la señal real, pero ahora la señal teórica tiene otra pendiente, horas de bajada, ¿ya? Que es mayor que la que me puede entregar el slew rate, por lo tanto el slew rate de nuevo se queda atrás, y así, pues. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo este problema de rapidez y yo aplico una señal sinusoidal que me pide una pendiente mayor que la que me puede dar el amplificador, lo que voy a obtener a la salida en vez de una señal sinusoidal va a ser una señal triangular, ¿ya? Como la que vemos acá en líneas punteadas, ¿ya? Y naturalmente una señal triangular tiene un montón de componentes espectrales, o sea, tiene mucha distorsión, considerando que la señal original era una sola sinusoide que tiene una sola frecuencia, una sola componente espectral. Por lo tanto, en este caso claramente tenemos distorsión y no nos sirve el amplificador, o sea, en el fondo el amplificador está distorsionado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la frecuencia máxima? ¿Ya? Si yo ya sé cuál va a ser mi amplitud máxima, que es la amplitud nominal de salida, la pregunta es, ¿cuál es la frecuencia máxima que puede tener la señal sinusoidal? Y ustedes pueden ver gráficamente que es, bueno, como sabemos que la pendiente máxima de una señal sinusoidal se da precisamente en el cruce por cero, acá en este punto, tenemos que igualar esa pendiente con esta pendiente, ¿ya? Y eso en función de la frecuencia omega de la señal sinusoidal, ¿ya? Y ahí, entonces esa es el ancho de banda, o mejor dicho, la frecuencia máxima que yo puedo tener sin generar distorsión, ¿ya? Entonces, ¿cómo igualo estas dos pendientes, esa y esa? Lo hacemos de la siguiente forma. Bueno, el voltaje de salida es igual al voltaje, aquí con el techito recordemos que es la amplitud, ¿ya? Voltaje, una cierta amplitud por el seno de omega t, es la función sinusoidal de salida ideal, ¿ya? Y vemos que entonces la pendiente de la sinusoide, ¿ya? Es igual, aquí ustedes saben cuando sacan la derivada, todo esto que está dentro sale para afuera, así que el omega aparece como omega por la amplitud, etcétera, y el coseno, ¿ya? Y eso entonces yo lo tengo que igualar, sobre todo esta parte de acá, la tengo que igualar con mi slew rate, ¿ya? Entonces el slew rate tiene que ser este omega de m que dijimos que era el ancho de banda de plena potencia, o sea, cuando la amplitud es máxima, por la amplitud máxima, ¿ya? Si la amplitud máxima, la nominal, es por ejemplo 10 volts, ¿ya? Entonces la amplitud aquí serían 10 volts, ¿ya? Y eso es lo que ponemos aquí, 10 volts, ¿ya? El slew rate lo da el fabricante, la amplitud máxima, bueno, depende del diseño de uno, cuáles son los amplificadores operacionales, o sea, las fuentes de poder que le vamos a poner al amplificador operacional, y ahí entonces podemos obtener cuál es el ancho de banda plena potencia, ¿ya? Así que el ancho de banda aquí, bueno, esto es en radianes, abajo aparece en hertz, así que aparece un factor 2pi, ya que es la relación entre los dos. Así que ahí me da que el voltaje entonces va a ser igual a esta amplitud máxima y la relación entre o sea, a ver, ¿a qué se refiere esto? Aquí hay una relación,
P sub M partido por omega. Ah, ya. ¿Qué pasa si es que yo quiero superar la frecuencia máxima de plena potencia? O sea, supongamos que nos dice, ya, si usted quiere ocupar la máxima amplitud, 10 volts, ¿ya? Entonces su frecuencia máxima, pongámosle, es 1 kHz. Ok. Pero yo digo, pero yo justo necesito no 1 kHz, sino que 10 kHz. ¿Qué puedo hacer? Bueno, dice, bueno, la relación es lineal. Pues. Entonces, si usted en vez de 1 kilo necesita 10 kilos, entonces en vez de tener una amplitud máxima de 10 volts, va a poder tener una amplitud máxima de 1 volt nomás, ¿ya? Entonces, en el fondo, vamos a tener que sacrificar ancho de banda, debido a este tema de la plena potencia, sacrificar ancho de banda con amplitud máxima, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final la pendiente aquí de la sinusoide va a estar determinada tanto por la amplitud máxima como por la frecuencia, ¿ya? Así que si necesito ampliar la frecuencia 10 veces más, mi amplitud máxima tiene que disminuir 10 veces, ¿ya? Esa es un poco la lógica, o la relación que ustedes quieran, ¿ya? Ahora sí, ahí aparece de nuevo mi slew rate, aparece mi voltaje máximo más o menos 10. Entonces, ¿cuál es la amplitud, o sea, la frecuencia de plena potencia, el ancho de banda de plena potencia? ¿Y cuál es mi señal de salida si es que ahora yo quiero que mi frecuencia sea 5 veces ese límite que me habían dicho? ¿Ya? Esa es como la... Ahora me acordé de esto es una tarea para ustedes, en realidad no es que esté resuelto. ¿Ya? O sea, en el fondo, con estos datos de acá, ¿cuál es mi amplitud de plena potencia? Mi frecuencia de plena potencia, y luego, ¿qué pasa si yo quiero aumentar esa frecuencia 5 veces? ¿Ya? ¿Cuál sería mi voltaje máximo que podría tener? ¿Ya? Ese es el ejercicio. Es un ejercicio de tarea para ustedes, no se lo voy a pedir en el aula. ¿Ya? Ok, entonces hasta aquí llegamos. Lo otro toma lamentablemente un poquito más de tiempo, así que no alcanzamos a verlo hoy día, que son la tercera parte de todo esto de imperfecciones, que son la parte de ese, o sea, la corriente de vías y el voltaje o sea, la corriente de offset, la corriente de vías y el voltaje de offset. Los tres factores son lo que nos faltó, y con eso terminamos las diapositivas. Así que lo dejamos hasta acá. No sé si hay alguna consulta, algún comentario. Profe, ¿Sí? profe, o sea, tengo entendido que después de este diapo viene la de amplificador de instrumentación. ¿Va a pasar eso en la prueba, no? Yo O- creo que ya no vamos a alcanzar a pasarlo, así siendo realistas, ¿ya? Para que no estén tan apretados. Ya, O profe. sea, como dice un colega por ahí, se ve hasta lo que se alcance a pasar el día miércoles, ¿ya? Entonces, no sé qué vamos a alcanzar a ver el día miércoles, pero el día miércoles naturalmente tenemos que terminar de ver estas diapositivas, así que yo creo que probablemente lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? O sea, hasta esta diapositiva y la parte del amplificador de instrumentación y diferencial no lo vamos a ver para esta prueba, ¿ya? Para que se queden tranquilos. Así que yo creo que vale la pena quizás el miércoles, después de que terminemos de ver las diapositivas, hacer un par de ejercicios. Yo creo que no estaría malo. No sé si hay otra consulta. El laboratorio yo se lo voy a subir después de que veamos la prueba, ¿ya? Así que la prueba va a ser el lunes. Yo creo que el mismo lunes les voy a subir la guía del laboratorio, para que me la hagan de ese lunes hasta, no sé, el miércoles de la semana siguiente, de que yo la suba. Así que van a tener en teoría una semana y media para hacer el laboratorio. El laboratorio igual es breve, ya no son como los laboratorios de asignaturas dedicadas al laboratorio que ustedes pudiesen tener, ya es algo relativamente sencillo. Así que, pero me interesa que por lo menos la prueba esté lista y de ahí vean, se concentren en el laboratorio. Eso. No sé, ¿han asistido, espero, a los ayudantías? No sé si han podido dialogar con el ayudante, hacer ejercicio. No sé si está todo bien ahí. Espero que sí. Ya. Entonces, si no hay más consulta, aquí hay una consulta. ¿Se podría quemar un componente por superar el SR? A ver, buena pregunta. Aquí me preguntan si se podría quemar un componente. Bueno, el componente, hay dos opciones, o que se queme el amplificador operacional, o que se queme ¿cómo se llama? La carga, la R que yo estoy conectando a mi amplificador operacional, o la etapa siguiente que estoy conectando a mi amplificador operacional. Así a priori, podría quemarse por lo siguiente. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde está aquí el slew rate? Porque si se fijan, o sea, podría quemarse por así decirlo, una tontera.
Vamos a sacar estas rayas locas. Ah, ya no las saqué, demonios. Ya bueno, me quedé con las rayas locas. Resulta que si mi señal original era una señal con una componente de frecuencia, ¿ya? Y yo calculo la potencia de esta, podría ser que la potencia de una señal sinusoidal sea menor, la potencia, o sea, en el fondo el valor RMS de esta señal sinusoidal, en este caso es la amplitud dividido en raíz de 2, ¿ya? La potencia debida a esa señal sinusoidal original sin distorsión podría ser que sea menor esa potencia a la potencia que genera una señal triangular, ¿ya? Porque recordemos, la señal triangular tiene mucho más componentes de frecuencia. Igual estoy viendo, naturalmente se puede ver aquí por inspección solamente que la señal triangular tiene menor amplitud que la señal sinusoidal, ¿ya? Así que por ese lado, uno podría pensar que en realidad no debería generar más potencia que la señal sinusoidal. Pero por otro lado tenemos mayores componentes espectrales en la señal triangular. Así que podría ser que por esas componentes espectrales se genere, no sé, un sobrecalentamiento, solamente por la potencia que genera la señal, ¿ya? El valor RMS de la señal triangular. Pero lo otro que se me ocurre es que podría ser que esas componentes espectrales que aparecen ahora por la distorsión, no sé, quizás, ¿qué podría suceder? Si fuesen muchas, así como el nivel de armónico genera una corriente a frecuencias altas que de alguna manera, no sé, un condensador, por ejemplo, no está pensado para que, por ejemplo, circule cierta corriente. Un poco lo que sucede con sistemas eléctricos, pues sistemas eléctricos en la red de distribución, el cable los sistemas trifásicos, en particular el cable de neutro, ustedes saben, un sistema trifásico balanceado, el neutro casi no lleva corriente en un sistema ideal, con cargas lineales y todo bonito, ¿ya? El problema es cuando nosotros los electrónicos empezamos a aparecer y aparecieron estas fuentes switching, ¿ya? Los cargadores de celular, etcétera, que empezaron a generar cargas no lineales, ¿ya? Y en la medida que las cargas son cada vez más no lineales, ¿ya? Sucede que los sistemas trifásicos empiezan a quedar desbalanceados, ¿ya? Sobre todo a frecuencias distintas a la frecuencia, a los armónicos, digamos, no a la fundamental. A los 50 Hz quizá el sistema trifásico está balanceado en sus tres fases, pero a los armónicos, a los 100, 200, etcétera, puede que no esté nada balanceado, ¿ya? Entonces, a esas frecuencias mayores pasa mucha corriente por el neutro, ¿ya? Por el neutro de los sistemas trifásicos. Y es por eso que los alambres de los neutros han tenido que ir aumentando en diámetro. Antes el neutro era poco menos, mucho más delgado que las tres fases de los sistemas trifásicos. Después el neutro ahora tenía que ser del mismo diámetro que las tres fases, y ahora poco menos ya el neutro tiene que ser más grueso que las tres fases, porque el neutro ahora recibe más corriente debido a las cargas, a los armónicos, que debido a las cargas no lineales, ¿ya? Entonces, algo así podría suceder, no sé, en realidad yo nunca he escuchado que debido a una distorsión haya explotado un componente electrónico o haya, no sé, se haya reventado un condensador. Yo creo que no, ¿eh? Pero quién sabe, pues quizás sucede algo una analogía a lo que sucede con los sistemas trifásicos, ¿ya? Pero en sistemas trifásicos sí que sí, o sea, pregúntele a cualquier eléctrico ya con cierta experiencia, les va a decir que todas estas cargas no lineales y los armónicos son un tremendo problema, ¿ya? Sobre todo por eso, porque ahora generan corriente en los neutros que antes no existían hace 30 años, ¿ya? Eso. Y ahí respondiendo a la pregunta de qué pasa si uno supera el slew rate, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que sucede son todas las consecuencias de tener una señal con muchas armónicas, en el fondo, eso es lo que sería. Ok. Ya, chiquillas, chiquillos, entonces dejamos hasta acá, ¿ya? Para que vayan a prepararse para almorzar. Y la próxima clase, entonces, terminamos de ver esta diapositiva y vamos a ver, ¿qué cosa? Vamos a ver un par de ejercicios, ¿ya? Así que todo lo que es amplificadores diferenciales y el de instrumentación va a quedar fuera de la prueba, ¿ya? Eso. Así que la prueba oficialmente es el próximo lunes, ¿ya? El próximo lunes 19, ¿ya? Eso ya me lo confirmó docencia, todo esto el viernes pasado. Me olvidó mandarles el mensajito, así que se los envío ahora por el aula virtual, ya para que quede oficial eso. Ya va a empezar entonces la prueba, van a poder comenzar a hacerla el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana y van a tener hasta las 6 de la tarde para comenzar la prueba, ¿ya? Y si es que eran dos horas, no recuerdo bien si eran 2 horas el plazo para completar la prueba, entonces se cerrarían las pruebas automáticamente máximo a las 8 de la tarde, ¿ya? Eso. Así que eso, nos vemos el próximo miércoles. Cuídense, que estén súper bien. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao, profe. Adiós.
Esto. Sorry.